Decía que quiero hacer este ejercicio, aunque confieso, me faltan datos. Solo tengo una visión general. Pero como cualquier rascahuele que especula basado en cómo le huele el dedo del pie después de rascarse cómo le huele el dedo después de rascarse entre los dedos de los pies, así dice, Rusia es un país que y son geopolíticos. Entonces yo creo que son analistas en los medios, yo creo que estoy incluso sobrecalificado para hacer esta tarea de análisis. Y el ejercicio se llama Si Putin gana. Tiene dos posibilidades: que Putin gane nada más quedándose con el territorio que tiene ocupado en este momento, las cuatro regiones de Ucrania más Crimea, o que Putin gane conquistando toda Ucrania. En realidad, si gana quedándose solo con 4 regiones de Ucrania, lo único que hacemos es posponer el asunto. Va a volver a atacar. Entonces, mejor lo dejamos en ¿qué pasa si Putin gana? Y digo Putin y no Rusia, porque Rusia va a perder. Rusia pierde más si gana Putin que si pierde Putin. Porque Rusia y los rusos no tienen culpa alguna y son recuperables para una convivencia razonable, como las convivencias entre todos los países de este mundo con sus intereses diferenciados. Pero si gana Putin, van a ser aislados y van a tener un problema muy grave, porque además van a tener un tirano mucho más inamovible. Así que, y ponía yo para eso el artículo sobre la unidad histórica de los rusos y los ucranianos que publicó en julio de 2021 Vladimirovich Putin. Es que vamos a ver si de pronto cae un meteorito en Kiev y Putin gana la guerra de depredación y carroñerismo que ganó contra Ucrania, que emprendió contra Ucrania, y se hace con todo el territorio de Ucrania como quiere. Lo primero que se me ocurre es, además del aislamiento de Rusia y Putin en su búnker, es que el nuevo zar quedará totalmente convencido de que su grandiosa visión eurasiática, su grandiosa visión de destrucción de la democracia, de destrucción de todo el pensamiento ilustrado, de creación de un polo de poder que someta al resto del mundo a sus designios, es la visión correcta. Está validado con el triunfo sobre Ucrania. Quiero recordar, para quien no lo sepa, que él quiere reconstruir el imperio soviético, pero sin comunismo, sin el estilo del zar, de la cleptocracia, de la religión, contra el pensamiento ilustrado y doblegando a Europa. Esto no se hace de un plumazo, por supuesto. Entonces se empieza por recuperar a los hijos descarriados de la Unión Soviética. Había 15 repúblicas en la Unión Soviética, una de las cuales era Rusia, que se independizaron a la caída de la Unión Soviética, lo que Putin ha llamado la mayor tragedia geopolítica de la historia del siglo XX. No se enteró del Holocausto y de estas cosas, pues estaba revisando las cuentas del pan y la leche. Entonces, su triunfo sería evidentemente una demostración de la debilidad europea. Se empieza por los hijos descarriados, que son las 14 repúblicas, y algunas otras más repúblicas que han surgido a lo largo de los años, y entre ellas están de manera muy especial en el apetito ruso Moldavia y Ucrania. Con los recursos naturales de Ucrania es mucho más fácil además armar un ejército con el cual seguir el proceso de creación del imperio euroasiático encabezado por Vladimir Vladimirovich Putin. Putin habrá demostrado que Europa es débil, que Estados Unidos es débil, que la democracia no sirve para nada y que la OTAN le puede servir para hacerle la compra semanal en el supermercado. Es decir, que puede estar por encima de todos aquellos que al verse al espejo no dicen, mira, ahí está Vladimir Putin, qué simpático que es, y que somos casi todos los demás. Entonces la pregunta es, ¿a quién invadiría después? Aparte de Moldavia y Georgia están los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que tienen el pequeño problema de que ellos ya se metieron a la OTAN. No es que la OTAN se expandiera y los absorbiera, así como ellos estaban en su casa y de pronto les dijeron, y ahora eres parte de la OTAN. No me digas, ¿cómo pasó esto? No. Lo que pasa es que ellos conocen a Rusia y en 2004, hace 18 años, se adhirieron a la OTAN por si Putin. Así es como se ha dado la expansión de la OTAN. Así es como Suecia y Finlandia están pidiendo su ingreso a la OTAN, habiendo sido neutrales toda su historia, porque tienen razonable miedo. Alguien más me mencionaba, mi amigo Fernando Areán, me mencionaba que Polonia es el otro bocado, pero Polonia también ya está en la OTAN. Así que, ¿para qué sigo?
Seguiría con Georgia, seguiría con, eh, con Chechenia, con Kirguistán, con Kazajstán, con Tayikistán, con Turkmenistán, con toda el Asia Central que está bajo su control, pero que no es parte del imperio, y que tiene allí señores que hacen lo que él manda, como Lukashenko en Bielorrusia o Berdimuhamedov en Turkmenistán. Madre mía, no me lo sé, a ver, también lo estoy diciendo de memoria, pero sí creo que es el tirano de Turkmenistán, el hijo ahora, porque Berdimuhamedov ya dejó el poder hace unos pocos meses. ¿Para qué sigo? Ese es el imperio que quiere reconstruir Putin. La única forma de que Putin no emprenda esta aventura es que fracase en la ucraniana. Y que al fracasar en la aventura ucraniana, sus cómplices, que son los que viven bien gracias a lo que ha hecho Putin, se lo paguen con un té de polonio o una fragancia Novichok para caballeros. Novichok es agente nervioso, veneno nervioso que se ha utilizado en asesinatos cometidos por Putin, por ejemplo en el Reino Unido. Todo escenario de enfrentamiento directo entre Putin con el resto del mundo lleva a la guerra nuclear. Ni locos como Andropov, como Yuri Andropov, que fue jefe de la KGB antes de ser secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, se plantearon la guerra nuclear con la claridad con la que se está planteando Vladimir Putin. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos y otros países se están negando a darle a Ucrania armas con las que podría atacar Rusia, como los misiles de largo alcance? Porque todo el mundo está apoyando a Ucrania para que recupere sus territorios, pero tratando de evitar que Ucrania ataque un solo centímetro cuadrado de suelo ruso. Una aldea rusa. Y las fuerzas ucranianas por el norte ya han llegado a la frontera con Rusia y no la han cruzado. Aquí se está jugando una política militar muy delicadita. No te estamos atacando, solo te estamos echando de donde te metiste, motivo por el cual se anexó en el papel esos 4 territorios Vladimir Putin. Pero la idea es, hasta ahora no ha actuado como si se estuviera atacando Rusia cuando están atacando esos 4 espacios. Putin no se inventó esta jugada un día que se levantó de buenas o animoso. La lucha propagandística que sustenta esto lleva 20 años. 20 años en acción, 20 años de apoyo a la ultraderecha, 20 años de intervención, igual en la elección de Trump que en los movimientos de ultraderecha y en los más chiflados independentismos, incluido el catalán, se sabe, nada es accidental y aleatorio. El mundo que tenemos fuera de Rusia, y esto lo aclaro como hombre de izquierda, que es muy importante, es tremendamente imperfecto. Esto se lo puede decir cualquiera, no es la gloria. Ni México, ni España, ni Alemania, ni el Reino Unido, ni Japón, ni Singapur, ni Tuvalu. Y no es necesario haber estudiado ciencias políticas para decir que está mal. Hay muchísimo que arreglar y hay muchísimo que criticar. Pero a menos que usted realmente viva bajo una piedra, en un agujero, puede creer que la opción rusa es mejor. Es decir, que esto está mal y al poner una dictadura autocrática, homofóbica, misógina, antidemocrática, brutal, que corte todas las libertades y derechos individuales, estaremos mejor. Ya si no es por la decencia de defender al agredido, de defender a aquel que ha sido invadido, de defender a la víctima, de apoyar la autodeterminación de un país que estaba allí y de pronto fue atacado. Sin motivo alguno, cuéntenle lo que le cuenten y váyase a los datos, por favor. Si no por decencia, si no por principios, si no por humanidad, hay que defender a Ucrania porque a usted le conviene. Y le conviene sobre todo a ustedes de esos que les gusta agitar banderitas, cargar pancartas, gritar consignas, votar a la oposición, escribir artículos denunciando el universo entero y por supuesto lo mal que está el gobierno, unirse a partidos críticos y exigir derechos y libertades porque los que tenemos ahora no son suficientes. Porque nada de eso se valdría en mundo Putin.
Y quien tendría todo el apoyo de Putin, de este Putin poderoso, para gobernar donde está usted, no es usted, por muy amigo que sea usted de Vladimir Putin. Será gente como Abascal, será gente como Salvini, será gente como Marine Le Pen, será gente como Donald Trump. Porque usted, que defiende Rusia a lo tonto, sería de los que van directo a la cárcel, al gulag o al olvido. Así que piénselo, si no es por decencia, por lo menos solidarícese con Ucrania porque le conviene para poder seguir haciendo oposición y poder soñar con un mundo mejor, que es lo que no pueden hacer esos soviéticos, esos rusos a los que veíamos, que dicen no somos libres.